Muy buenos días, mis niños. Bienvenidos a la clase de hoy en el área de comunicación. Nuestra actividad se denomina Leemos anécdotas. La meta que queremos lograr es leer anécdotas para disfrutar de sucesos curiosos, reconocer el orden en que se narran los hechos y emitir opinión personal sobre su contenido. Los materiales que necesitas son tu cuaderno de comunicación, hojas de reuso, tu portafolio y tu cartuchera con todos los materiales para subrayar, escribir y pintar. Muy bien, chicos. Vamos entonces a recordar qué es una anécdota. Una anécdota es un relato breve que puede ser oral o escrito de un acontecimiento o suceso extraño, curioso o divertido. Generalmente ocurrido a la persona que lo cuenta. Puede ser contado en forma oral o también escrita. Antes de empezar la actividad, debes saber qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad. Debes establecer primero tu propósito de la lectura. Debes ubicar información que se encuentra en diversas partes del texto a través de los párrafos. Identificar cómo se inicia, qué palabras se mencionan al inicio, cómo se continúa y finaliza la anécdota. Recuerda que estamos hablando de un texto narrativo cuando la anécdota es escrita porque relata un suceso. Reconocer los hechos y el orden en que sucedieron. Si están en orden cronológico, inicia, tiene un desarrollo y finaliza. Dar una opinión sobre el contenido del texto y reconocer con qué propósito se ha escrito el texto. Antes de la lectura, vamos a observar las imágenes. La primera anécdota. Observamos las imágenes de la primera anécdota, observamos el título. Aquí está el título, las imágenes que acompañan al título y los párrafos. ¿Cuántos párrafos tendrá? Recuerda que cada párrafo inicia con mayúscula y termina en punto aparte. Entonces estamos hablando de un párrafo, estamos hablando del segundo párrafo y estamos hablando del tercer párrafo. Así vas a escribir en tu texto. Los párrafos vas a mencionar. Veamos el siguiente texto o la siguiente anécdota. También cuenta con un título, tiene una imagen de acuerdo al título. Tiene también un párrafo, dos párrafos y tres párrafos. También ambos anécdotas tienen autor, autora, en el caso de la niña, y autor. Entonces ya tenemos analizado nuestros textos antes de la lectura. Ahora te invito a escribir el propósito. ¿Cuál será el propósito de la lectura? El propósito de la lectura es la meta que está al inicio de la actividad, que es leer anécdotas para disfrutar de sucesos curiosos, reconocer el orden en que se narran los hechos y emitir una opinión personal sobre su contenido de cada uno. Seguimos. ¿Para qué vas a leer este texto? Para disfrutar de sus sucesos curiosos, porque recuerda que esta anécdota tiene sucesos curiosos, las dos anécdotas. ¿Para qué se habrá escrito? Para dar a conocer sus hechos curiosos. ¿En qué ocasión escuchamos o leemos anécdotas? En el relato de personas, que puede ser por fuentes escritas u orales. Muy bien, ¿qué vas a hacer durante la lectura? Primero, empieza a hacer tu primera lectura, lee el texto, ubícate en un lugar tranquilo y ten presente primero en tu mente el propósito de la lectura. Luego realiza la lectura en silencio y por cada etiqueta. ¿Qué significa la palabra etiqueta? La palabra etiqueta es un conjunto de oraciones que forman un párrafo. También se le llama etiqueta.
Si desconoces el significado de alguna palabra, puedes buscar en el diccionario, anota esa palabra en tu cuaderno o en una hoja de reuso, búscale el significado en el diccionario o también puedes pedir ayuda a un familiar para que pueda darte a conocer qué significa. Y relees nuevamente para comprender mejor, una vez encontrado el significado. Vas a releer las etiquetas o los párrafos y relacionar con la información, con tus conocimientos que tienes sobre las anécdotas. Responde en cada etiqueta o al costado de cada párrafo las siguientes preguntas. ¿Cómo están narrándose los hechos? ¿En forma cronológica y ordenada o cómo? ¿De qué se trata cada párrafo? Escribe tus respuestas al costado de la lectura o también puedes hacerlo en unas hojas de reuso. Muy bien, acá tenemos ya la lectura porque estamos en el durante. Ana y el pajarito de cabeza roja. Vamos a analizar solamente una anécdota. La siguiente anécdota lo vas a hacer tú solo. Primero empieza un día domingo durante una caminata que hacía con mi mamá en el parque cerca de mi casa. Escuché unos ruidos. Toc, toc, toc. Miré hacia uno de los árboles y observé un pajarito de cabeza roja que daba golpes muy velozmente con su pico a la rama del árbol donde se encontraba. Primer párrafo. Segundo párrafo. Sorprendida exclamé, mira mamá, ¿qué pájaro es ese? Resulta que mi mamá fue la más sorprendida al ver a la hermosa ave y me dijo en voz bajita, no hagas ruido, es un pájaro carpintero. Y de inmediato el ave levantó su vuelo. Tercer párrafo. Después, lo gracioso vino al regresar a casa. Mi mamá, muy contenta, comentó a todos que por primera vez había visto o conocido un pájaro carpintero en vivo y en directo, ya que solo lo conocía a través de las revistas de cómic que leyó cuando niña. Esto lo repitió varias veces al comentarlo. A mí me dio mucho gusto ver a mi mamá feliz. Autora de la anécdota, Ana, de 9 años, de Ica. Muy bien, analicemos entonces en el momento que vas a leer tu primera lectura. Tienes que subrayar las palabras con los que inicia el párrafo. Un día, por ejemplo. Está iniciando el párrafo. Recuerda que en el texto narrativo podemos siempre empezar a narrar o a relatar con palabras claves que son un día, cierta vez. Esas son las palabras con las que inicia el texto o el relato o un texto narrativo. En el segundo párrafo se ve el desarrollo. Sorprendida, exclamé. Puede haber también la palabra en el desarrollo, entonces. También puede ser reemplazada. Y al final, en el tercer párrafo, para finalizar el texto, la palabra después o finalmente. Pero acá en el tercer párrafo podemos observar, observen, que acá vamos a observar, cuando dice, lo gracioso vino al regresar a casa, mi mamá muy contenta comentó a todos que por primera vez había visto o conocido un pájaro carpintero en vivo y en directo, ya que solo lo conocía a través de las revistas cuando niña. Esto lo repitió varias veces. Acá podemos observar el acontecimiento preciso, o sea, el suceso curioso. Acá, cuando dice lo gracioso, está mencionando al suceso curioso. ¿Cuál es el suceso curioso? Que la mamá, muy contenta, le había comentado a todos que por primera vez había conocido en vivo y en directo a un pájaro carpintero. Ese es el suceso curioso. En la siguiente lectura también vas a poder encontrar el suceso curioso cuando veas la palabra lo gracioso. Entonces recuerda que una anécdota puede ser un acontecimiento
curioso donde está escrito o también puede ser mencionado de manera oral. Muy bien, después de la lectura, ¿qué vas a hacer? Vas a contestar las siguientes preguntas una vez que has analizado, has leído por 2 veces tu texto, has encontrado palabras desconocidas, has reemplazado, has analizado y has subrayado. Vas a responder lo siguiente. ¿Para qué se habrá escrito el texto? Recuerda que estamos analizando una anécdota con sucesos curiosos. La siguiente pregunta, ¿qué se quiere dar a conocer? ¿En qué orden se narran los hechos? Acá te voy a ayudar mencionándote los siguientes. ¿En qué orden se narran los hechos? En orden cronológico o secuencial. Por eso te mencionaba que tiene un inicio y tiene un término. Ese es el orden en que se están narrando los hechos. Ahora vas a seguir contestando las preguntas, cómo se inicia, cómo continúa y cómo finaliza cada relato. Puedes hacer un cuadro comparativo con los dos relatos, las dos anécdotas, o también puedes escribir uno y escribes la respuesta del primer relato, de la primera anécdota, cómo está iniciando, con qué palabras claves ha iniciado cada anécdota. Anécdota 1 y anécdota 2. Por eso te mencionaba que debes subrayar las palabras claves al iniciar cada párrafo, porque eso vas a mencionar acá. En la primera anécdota, ¿a qué se refiere la frase y que solo lo conocía a través de la revista Cómic? Acá escribes tu respuesta, que lo había visto por primera vez en vivo. En la segunda anécdota, ¿a qué se refiere la frase? Recuerda que hoy es feriado y la luna lo sabe. Entonces escribes acá tus respuestas. ¿Cómo se relaciona el feriado? ¿Cómo relaciona el niño el feriado con que la luna no salió? ¿Qué opinas del texto? Escribes acá la opinión del texto número 1 o de la anécdota número 1 y de la anécdota número 2. También escribes la opinión. Finalmente vas a evaluar a través de los criterios de evaluación de autoevaluación si lo lograste o necesitas mejorar. Si es en necesitas mejorar, escribes ahí lo que necesitas mejorar. Escribes. Si es lo logré, escribes sí, lo logré. En el cuadrito donde está lo logré. Y si es ¿qué necesito mejorar? Ahí escribes ¿qué necesito mejorar? Necesito leer o concentrarme un poco más en la lectura y ya tú escribes ahí. De acuerdo a cada criterio. ¿Establecí mi propósito de lectura? Claro que sí, establecimos el propósito de lectura. ¿Ubicaste información que se encuentran en diversas partes del texto o en los párrafos? Escribes ahí si lo lograste. ¿Identificaste cómo inicia, cómo continúa y cómo finaliza la anécdota? Escribes ahí también. Si reconociste los hechos y el orden en que sucedieron. ¿En qué orden sucedieron? En orden cronológico o sucesivo. ¿Has dado tu opinión sobre el contenido del texto? Al final aquí, si has dado tu opinión sobre cada contenido del texto, si has identificado con qué propósito se ha escrito cada texto. Entonces, te deseo mucha suerte en esta parte, en este reto, en este nuevo reto, donde debes leer anécdotas, analizar su contenido y encontrar el propósito. Mucha suerte, un fuerte abrazo.